¿Cómo está el paciente? ¿Está respirando? No sé. Por favor, vení urgente. Estamos enviando el móvil. Listo. ¿Sí? Esta llamada fue realizada al servicio de emergencias por Carlos Carrascosa el 27 de octubre de 2002, luego de hallar a su esposa María Marta García Belsunce tirada en la bañera de su casa. El hecho desató, semanas después, un escándalo que generó una investigación sin precedentes en Argentina, en la cual hubo más de 10 implicados, 3 juicios y muchas dudas en la opinión pública. Si quieres conocer los detalles de este caso, te invitamos a que te quedes hasta el final de este video. El caso de María Marta García Belsunce. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. María Marta García Belsunce nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de abril de 1952. Era hija de un reconocido jurista llamado Horacio Adolfo García Belsunce y de Luz María Blanca Luisa Galup, quienes tuvieron 2 hijos más, Horacio y María Laura. No se encontraron datos de su vida temprana, excepto que siempre demostró buen carácter y una cierta dulzura, por lo cual todos la llamaban Martita. A medida que creció, le quitaron el diminutivo y fue conocida como Marta, tal como nos referiremos a ella de aquí en adelante. En algún momento sus padres se separaron y volvieron a rehacer sus vidas con otras parejas. Luz María se casó con Constantino Hurtig, un pediatra rumano, y de esa unión nacieron 2 hijos, Irene y Juan Carlos Hurtig. Mientras tanto, Horacio Adolfo formó un nuevo hogar con María Luisa Enriqueta Lanús Gras. Ellos tuvieron un solo hijo, al que llamaron Hernán. A los 19 años, Marta se casó con Carlos Carrascosa, un joven de 27 años nacido el 13 de diciembre de 1944 en Buenos Aires y graduado de la Marina Mercante. En el caso de Marta, cursaba la carrera de Sociología y tras graduarse, se dedicó a hacer labores sociales, mientras que su esposo comenzó a trabajar como agente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, vinculado al Banco General de Negocios. Allí permaneció hasta 1996, cuando se jubiló a los 50 años. Entre finales del siglo XX e inicios del nuevo milenio, Marta ocupaba el puesto de vicepresidenta de la Fundación Missing Children Argentina, a través de la cual investigaba asuntos relacionados con las redes de trata de personas que elegían como blanco a menores en Buenos Aires. Debido a esa actividad, recibió muchas amenazas. La pareja vivía en una exclusiva urbanización llamada Carmel Country Club, ubicada en Pilar, una zona de familias adineradas y de renombre ubicada en la periferia de la capital argentina. Como no tenían hijos, pasaban la mayor parte de su tiempo viajando y compartiendo con sus amigos y familiares. Marta solía tener una rutina los domingos por las tardes, en los cuales jugaba tenis con Viviana Vinello, una de sus mejores amigas y además vecina. Luego recibía terapias de masajes. El domingo 27 de octubre de 2002, Carlos fue a la casa de Irene, la hermana de Marta, y su esposo Guillermo Bartoli. Toda la familia se reuniría allí para ver un partido de fútbol entre River y Boca, considerado un clásico en Argentina. Sin embargo, como cada domingo, los planes de Marta eran jugar al tenis con su amiga Viviana en las canchas del complejo residencial. Al poco rato, una fuerte lluvia hizo que las mujeres suspendieran el partido.
Antes de ir a su residencia, poco después de las 4:30 de la tarde, Marta pasó por la casa de Irene, donde estaban todos reunidos, y cerca de las 6 se fue en su bicicleta a su casa porque quería estar lista para recibir a la masajista Beatriz Michelini. En el camino se cruzó con unos adolescentes del mismo conjunto residencial y siguió su ruta. Los días lluviosos, cuando llegaba a casa, Marta se quitaba las zapatillas en la planta baja para no dejar huellas mojadas en el piso. Sin embargo, esa tarde cambió su rutina, pues escuchó unos ruidos en la planta alta y se dirigió rápidamente a su habitación, ante la sospecha de que había alguien allí. Y no se equivocó. Cuando entró en la recámara, no pudo hacer mucho para escapar del agresor, quien la golpeó con fuerza. Ella intentó huir hacia el baño, pero él accionó un revólver calibre 32. 5 proyectiles se alojaron en su cráneo, mientras que otro solo la rozó y quedó a un lado del bidet. El cuerpo de Marta quedó con el torso dentro de la bañera y las piernas afuera. Estaba vestida y con las zapatillas puestas. Según la reconstrucción del crimen realizada por los investigadores judiciales, después de quitarle la vida a la mujer, el atacante abrió la canilla del agua para llenar la bañera, con el objetivo de encubrir el crimen y que quedara como un accidente doméstico. Luego huyó de la escena. Carlos llegó alrededor de las 7 de la noche a su hogar. Estacionó su camioneta y cuando iba a entrar, notó que la puerta principal estaba sin llave. Comenzó a gritar el nombre de su esposa y subió las escaleras hasta llegar al baño, donde la encontró semisumergida dentro de la bañera. Todo parecía indicar que se trataba de un accidente doméstico en el cual, al resbalar en la tina, se había golpeado la cabeza contra el grifo metálico. Confundido y nervioso, lo primero que hizo el hombre fue sacarla de la tina y la acostó en el piso, entre el baño y el pasillo del dormitorio. Luego llamó a emergencias, advirtiendo que su esposa había tenido un accidente y que supuestamente aún tenía pulso. Este fue el registro de la llamada, donde aparentemente se detectaron voces. Lo que ocurrió a partir de ese momento fue reconstruido en base a las declaraciones de los testigos. No se sabe si antes o después de la llamada a emergencias llegó a la casa la masajista Beatriz, quien aseguró que cuando intentó reanimar a Marta, notó que de su boca salía espuma. Afirmó que ella misma instó a Carlos a que llamara a su cuñado Guillermo, quien llegó minutos después, seguido de su esposa Irene. Poco después llegaron 2 ambulancias. La primera de ellas, a cargo del médico Juan Ramón Gaubrí, quien, según el chofer de la segunda unidad, comentó que había detectado 3 orificios en el cráneo de la víctima. Sin embargo, a pesar de tratarse de un deceso de causa dudosa, no dio parte a la policía y le ordenó a la masajista que limpiara la sangre del baño y abriera la ventana para que los familiares no se impresionaran al ver la escena. En su diagnóstico determinó que la causa del fallecimiento había sido una fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica. O sea, ¿fue muerte dudosa la causa? Sí, es medio, o sea, no es dudoso, pero... ¿Qué han analizado ahí a la policía? ¿Cómo lo van a manejar eso? No, yo le hago una constatación de oído y listo. Sin embargo, el segundo médico que analizó el cuerpo, Santiago Biasi, aseguró que se trataba de una muerte dudosa y que había que dar parte a la policía. En medio de 2 criterios tan opuestos, el hermano de Marta, Horacio, quien era un periodista y abogado reconocido, llamó a Ángel Casafús, jefe antisecuestros de la policía bonaerense, a quien le explicó que su hermana había tenido un accidente en casa y le pidió que tuviera consideración y no mandara a la policía. El informe médico atribuyó entonces la defunción a un resbalón en la bañera y posterior golpe con el grifo. Al día siguiente, Marta fue velada y trasladada al cementerio de la Recoleta sin que se ordenara autopsia. Al sepelio acudieron sus allegados y amigos de la familia, entre ellos el fiscal Diego Molina Pico,
miembros de las fuerzas policiales y políticos, entre otras personalidades de Pilar. La noticia del deceso de la socióloga se difundió en los medios porque eran una familia muy conocida y bien relacionada. Para ese momento nadie tenía idea de todo lo que se desataría semanas después. Todo cambió luego que Juan Carlos, hermano de Marta por parte materna, se presentó ante la fiscalía el 12 de noviembre, donde declaró algo que disparó las alarmas. Refirió que el día en que hallaron a Marta sin vida, él encontró en el suelo un elemento que llamó su atención. Se trataba de un objeto de metal deformado que confundió con un soporte de estante o pituto, como lo definió, el cual tiró al inodoro envuelto en papel higiénico. Al enterarse de esto, el fiscal Diego ordenó que se realizara una búsqueda en el pozo de aguas negras de la residencia. En medio de la pesquisa, lograron recuperar el objeto, que al ser analizado, se determinó que se trataba de un casquillo de proyectil de un arma vieja calibre 32. Ese mismo día, ante semejante hallazgo, Horacio le contó al fiscal de su llamada al comisario para pedirle que no involucrara a la policía, y justificó sus acciones, señalando que en ese momento todo indicaba un deceso accidental. Decidido a sacar la verdad a la luz, el fiscal ordenó la exhumación del cadáver y que se practicara una autopsia. El 2 de diciembre, los resultados del estudio forense revelaron que Marta había perdido la vida a causa de 5 balazos. Aunque inicialmente los forenses habían visto una sola herida, con hundimiento y fractura de cabeza, compatible con el golpe contra el grifo, al abrir, hallaron 5 proyectiles calibre 32 alojados en el cráneo de la víctima. Con este descubrimiento, el caso cobró una transparencia pública sin precedentes en la historia del periodismo argentino, ocupando las primeras planas de los principales medios de comunicación durante mucho tiempo. Entre la diversidad de hipótesis sobre el hecho y las especulaciones que estaban a la orden del día, el crimen se volvió el tema de discusión en cualquier esquina, y eso presionaba a las autoridades a dar algún tipo de respuesta. Las hipótesis más fuertes eran 3. Una supuesta discusión con su esposo que terminó con el deceso de la mujer. El presunto ataque de un criminal a sueldo del cártel de Juárez porque ella planeaba revelar supuestos negocios ilegales de integrantes de su entorno, y la que planteaba un robo que salió mal. Esta última era la versión que más creían los familiares de Marta, quienes inmediatamente señalaron como posible responsable a un vecino llamado Nicolás Pachelo Ryan, de 25 años. De este hombre se supo que nació el 21 de junio de 1976 en el barrio Villarrosa, en Pilar. Era hijo de Silvia Magdalena Ryan y Roberto Pachelo, un reconocido piloto de carreras que se dedicaba a administrar una tosquera, es decir, un sitio en el cual se hacen grandes excavaciones para obtener un material arcilloso llamado tosca, que es de gran valor para la construcción. De niño vivió en un departamento en Retiro, una zona privilegiada, rodeado de lujos, pues su familia gozaba de un buen nivel económico. Sin embargo, a medida que fue creciendo, la vida de Nicolás estuvo marcada por tragedias, adicciones y violencia. En algún momento de su infancia, sus padres se separaron y Roberto rehizo su vida con una mujer llamada Jacqueline Bárbara, con quien tuvo un hijo llamado Hernán, a quien Nicolás, según lo que encontramos en diferentes reseñas, le hizo la vida imposible. Según el testimonio de su madrastra, Nicolás comenzó a robar cuando tenía entre 14 y 15 años. Robaba estéreos y neumáticos de autos, pero siempre salía bien librado, ya que su padre lo encubría en todo. Sin embargo, para 1996, cuando Nicolás tenía 20 años, su padre se quitó la vida, por razones que no trascendieron. Al respecto, sus conocidos han dicho que eso fue un duro golpe para él, no porque lo quisiera mucho, sino porque era la persona que lo sacaba de todos los aprietos en los que se metía. Las cosas se complicaron cuando la pareja de Roberto, Jacqueline, acusó a Nicolás de tener que ver con su deceso y pidió que lo investigaran, asegurando que tenía sentimientos de odio contra su padre.
Si bien nada fue comprobado, se dijo en ese momento que un empleado de la tosquera había contado que Nicolás tenía tanto rencor contra su padre que poco después de que el hombre se quitó la vida, encontró al chico disparando contra las fotos de Roberto colgadas en una pared. Lo cierto fue que nunca tuvo un trabajo estable más que como ayudante en la empresa familiar y un empleo como paseador de perros cuando era adolescente. Decidido a obtener dinero, robaba objetos de valor de las casas de sus amigos en diferentes urbanizaciones o en los barrios de Palermo y Recoleta. Su modus operandi era casi siempre el mismo. Aprovechándose del vínculo de amistad, cuando iba de visitas a sus casas, se las ingeniaba para robarles un juego de llaves y hacía una especie de cuenta mental de los objetos que podría sustraer y vender luego. Cuando sabía que las residencias estaban vacías, entraba a llevarse todo lo que había preseleccionado. Luego de cometer los robos, la entonces novia de Pachelo, Inés Dávalos, solía llamar a sus amigos con alguna excusa para sacarles información. Lo cierto era que, aunque muchos se percataban de que les faltaba un juego de llaves, la mayoría creía que se les había perdido y no denunciaban. Entre los asaltos que se le atribuyen está uno en el cual la madre de un amigo fue sorprendida dentro del apartamento por un encapuchado armado que sustrajo del hogar $350, una chequera, 10 relojes pulsera, joyas, 2 cámaras fotográficas y una filmadora. En medio de toda esa vida al filo de la navaja, se casó con su novia y tuvieron 3 hijos. Decidió aplicar las mismas estrategias de pillaje con sus vecinos del edificio donde vivía, ubicado en la Avenida del Libertador, considerada también una zona de gente pudiente. Pero allí, sus amigos comenzaron a sospechar de él y decidieron hacerle frente. Según algunas reseñas, sus conocidos lo citaron un día en un bar, donde terminó por confesar sus fechorías, alegando que tenía problemas de adicción al juego, pues además de ser un ladrón de oficio, Nicolás también era un jugador compulsivo que apostaba en el póker y había perdido toda su herencia familiar. Tras su confesión, los perjudicados decidieron emprender acciones legales en su contra. Como parte de la investigación, se hizo un allanamiento en su departamento donde la policía encontró cientos de llaves escondidas en diferentes lugares. Aún así, permaneció en libertad. Lo cierto fue que tras enemistarse con sus vecinos, Nicolás se mudó, junto a su esposa y sus 3 hijos, al exclusivo Carmel Country Club, lugar que su padre había fundado y donde vivía Marta y casi toda su familia. Sin embargo, no fueron bien recibidos, pues los vecinos le tenían desconfianza, ya que todo el mundo parecía estar al tanto de sus antecedentes delictivos. Los chicos de la comunidad lo apodaban Voldemort, porque les parecía tan malvado como el adversario de Harry Potter. Era un sujeto de malos modales que no inspiraba confianza, según lo describieron en diversas reseñas. La casa del hombre estaba en la misma calle que la de Marta y Carlos, con quienes tuvo varios incidentes. El más grave de todos fue el rapto de la mascota, un labrador negro llamado Tom, para pedir un rescate. Testigos afirmaron que vieron al can en el lavadero de su casa de Carmel. A raíz de este incidente y de algunos robos que ocurrieron en el complejo residencial y se creía habían sido perpetrados por Nicolás, los vecinos adoptaron como medida que los guardias de seguridad vigilaran todos sus movimientos y los de su esposa, a quienes ellos apodaban Romeo y Julieta. Fue por todo esto que los familiares de Marta consideraron a Nicolás como el principal sospechoso del crimen. Además, en las primeras declaraciones de la causa, hubo testimonios de 3 chicos que lo vieron trotando cerca de la casa de la víctima a la hora del crimen, lo que les pareció extraño, pues estaba lloviendo y no era normal que alguien decidiera salir a ejercitarse con el tiempo así. Durante su interrogatorio, el hombre aseguró que esa tarde no estaba en el conjunto residencial. Dijo que se había ido cerca de las 5 de la tarde a un centro comercial de la zona de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, con su madre, e incluso mostró un ticket de compra. Pese a que eso no era verdad,
pues estaba el testimonio de los 3 vecinos que lo habían visto en Carmel esa tarde y una grabación de las cámaras de seguridad que lo captaron saliendo de la urbanización después de las 7 de la noche, es decir, luego del crimen. El fiscal Diego descartó de inmediato a este sujeto y se centró en el viudo y el entorno familiar de Marta. A juicio de la fiscalía, todos eran responsables y sospechosos, pues habían tratado de disfrazar el hecho como un accidente doméstico. Entre las pruebas que decía tener el fiscal para respaldar su acusación, estaba un certificado de defunción falso. Según el documento emitido, Marta había fallecido en un departamento de Recoleta y no en el country de Carmel, y en la causa de muerte figuraba paro cardiorrespiratorio no traumático, como si hubiese sufrido un infarto y no un accidente. Aunque con relación al certificado de defunción, se dijo que la familia lo había hecho para agilizar los trámites y evitar un escándalo mediático, el fiscal afirmaba que lo hicieron para desviar las investigaciones. Asimismo, alimentó su hipótesis con las llamadas hechas por Horacio para que la policía no se involucrara en el caso, y le sumó a eso que habían tirado al inodoro el supuesto pituto que terminó siendo parte de un proyectil y limpiaron la escena del crimen. Las sospechas del representante del Ministerio Público fueron creciendo en torno al viudo, a quien señaló por una llamada hecha al número de emergencias y por los relatos de 3 testigos: la empleada doméstica de su cuñada Irene, la encargada del Clubhouse de Carmel y un mozo. El punto en disputa era dónde había estado Carlos en el momento del ataque a su esposa, pues había contradicciones entre lo que él decía y lo que afirmaban otros. Según Carlos, él había estado viendo el superclásico de fútbol en la casa de su cuñada y volvió a su hogar cerca de las 7 de la noche. Sin embargo, la empleada doméstica de Irene aseguró que pasadas las 6 de la tarde no había nadie en la casa. Los testimonios de la encargada de la casa Club de Carmel y del mozo ubicaron al viudo tomando un trago entre las 6 y las 7 de la noche, mientras que él aseguraba que eso ocurrió entre las 3 y las 4 de la tarde. La pregunta era, ¿por qué mentía sobre las horas en las que había estado en la casa Club si eso lo ubicaba fuera de la escena del crimen? La razón por la que lo hizo, según él mismo dijo después, era para no perjudicar a Guillermo y a su esposa Irene. El segundo punto que lo incriminó, a juicio de la fiscalía, fueron las voces de fondo que se escuchaban en la llamada a emergencias, la cual contradecía las declaraciones dadas por Carlos. Según los registros, la llamada se realizó a las 7:07 de la noche, y de fondo se escuchaba la voz de una mujer que, según Carlos, era la masajista. Esa declaración no coincidía con los datos de los vigilantes del complejo residencial que registraron la llegada de Beatriz a las 6:55, pero estuvo más de 20 minutos en la garita de vigilancia esperando la autorización para entrar. La conclusión a la que llegó el fiscal fue que en el momento en que Carlos llamó a emergencias ya estaban en la residencia su cuñada Irene y el esposo de ella, Guillermo. Y, como posible móvil del crimen, estableció que presuntamente Marta se había enterado de que uno de esos 3 familiares había utilizado las cuentas de la fundación de la cual ella era vicepresidenta para hacer negocios de narcotráfico con un famoso cártel de México. Fue así que para abril de 2003, a pedido del fiscal, el viudo fue detenido como presunto responsable del crimen de su esposa. Pero poco más de un mes después, recuperó su libertad tras pagar una fianza de 100,000 pesos argentinos, alrededor de $34,000 de la época. En medio de las investigaciones, ese mismo año 2003, Silvia, la madre de Nicolás, fue citada para declarar en relación con el crimen de Marta. Tendría que validar la coartada que dio su hijo, quien supuestamente estaba con ella en Palermo ese día. Pero el día previo a dicha citación, se precipitó al vacío desde el piso 11 de un edificio. Dejó 3 cartas, una de las cuales iba dirigida al fiscal Diego. Según lo que se informó al respecto, la mujer señalaba que había decidido acabar con su vida
porque la familia García Belsunce Carrascosa estaba tratando de inculpar a su hijo. Los rumores corrieron a toda velocidad, pues si bien en la supuesta carta defendía la inocencia de su hijo, resultaba demasiado extraño que en vez de presentarse en el tribunal, eligiera ponerle fin a su vida. El caso continuó dando de qué hablar en Argentina durante los meses siguientes. En las informaciones que se publicaban en los medios, las opiniones estaban divididas. Mientras que algunos avalaban las acusaciones de la Fiscalía en contra de los familiares de Marta, otras señalaban que eran inocentes. A pesar de lo que pudiera pensar la opinión pública, para febrero de 2004, el fiscal pidió que la causa en contra de Carlos fuera elevada a juicio oral, al considerar que el crimen se produjo en medio de una discusión por cuestiones financieras vinculadas al lavado de dinero. Como parte de las presuntas pruebas, además de las que ya mencionamos al comienzo, surgió una nueva investigación realizada por los peritos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, en la cual se manejaba la hipótesis de que los orificios de bala en la cabeza de la socióloga habían sido cerrados con pegamento cianoacrilato, conocido en algunos países como pegaloca o superglue. Esa información se difundió ampliamente y aunque luego se demostró que nunca hubo tales rastros de pegamento, ese resultado, que correspondía a la verdad, no tuvo la misma difusión que lo dicho por el fiscal. Fue en 2007 cuando comenzó el juicio en contra de Carlos, en el cual el fiscal descargó todas las pruebas que presuntamente tenía en su contra y solicitó que fuera condenado por el crimen de su esposa y por encubrimiento. El 12 de julio de ese mismo año, el Tribunal de San Isidro decidió absolver al acusado por el cargo de asesinato, pero lo condenó a 5 años y 6 meses de prisión por encubrimiento, en un fallo dividido de 2 votos contra 1. El tribunal consideró que el viudo, con ayuda de familiares, alteró la escena del crimen, intentó deshacerse de las evidencias y obtuvo un certificado de defunción falso para evitar la autopsia. A este fallo apelaron tanto el fiscal como la defensa de Carlos. Uno porque creía que debía ser condenado por quitarle la vida a Marta y el otro porque aseguraba que su cliente era inocente. La causa se elevó al Tribunal de Casación bonaerense y en 2009 sucedió algo inesperado. El organismo judicial revocó la primera sentencia y dictó una nueva que llenó las portadas de los diarios. Condenó a Carlos a cadena perpetua como coautor del homicidio calificado de Marta y ordenó su inmediata detención. En octubre de 2009, María Laura, otra hermana de Marta, publicó una nota de prensa en la cual respaldaba a su cuñado Carlos, a quien consideraba inocente, y exigió a las autoridades que se le hiciera justicia, pues para ella, el crimen de la socióloga seguía impune. Para febrero de 2010, el abogado de Carlos, Fernando Díaz Cantón, presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por la vulneración de los derechos de su cliente, alegando que no había pruebas que lo vincularan con los hechos e incluso advirtió que su ADN no coincidía con ninguna de las manchas de sangre que se hallaron en la escena del crimen. Mientras el representante legal de Carlos seguía su lucha para liberarlo, el fiscal Diego continuaba arremetiendo contra la familia García Belsunce. En mayo de 2011 solicitó la detención de Irene por presunto encubrimiento y ocultación de pruebas para favorecer a Carlos, pero el juez de garantías de San Isidro, Ricardo Costa, rechazó la medida. Días después, el 18 de mayo, comenzó un segundo juicio por encubrimiento calificado en el Tribunal Oral 1 de San Isidro. Esta vez, los acusados eran Horacio García Belsunce y Juan Carlos Hurtig, hermanos de Marta, Guillermo Bartoli, cuñado, Sergio Vinelo, vecino de Carmel, Juan Ramón Gaubri Gordon, médico, y la masajista Beatriz Michelini. El 4 de noviembre de ese mismo año 2011, todos fueron hallados culpables, menos la masajista.
Ella fue absuelta luego de que la fiscalía considerara que llegó con verdadera intención de ayudar, pero ya la escena estaba montada por los otros acusados. En relación con Guillermo, se consideró que estuvo en la escena del crimen al momento del hecho y se le acusó también de gestionar el informe forense falso. La versión de la fiscalía era que el hombre, en compañía de un amigo, llegó ese domingo en la noche a una funeraria en Pilar, la cual les negó la firma del certificado de defunción sin revisar el cuerpo. Ante la negativa, fueron a una empresa de pompas fúnebres en Capital Federal y tras otro fracaso, Guillermo firmó el documento. A pesar de que el acusado aseguró en el juicio que un perito caligráfico probó que él no había firmado ese certificado de defunción y negó las acusaciones del exgerente de la funeraria en Pilar, fue condenado a 5 años de prisión. El otro implicado, Horacio, recibió una pena de 4 años de prisión, pues él había solicitado que la policía no interviniera y presuntamente, según la fiscalía, estuvo en la reunión donde se decidió tirar el casquillo del proyectil al inodoro. Por su parte, Juan Carlos fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por intentar deshacerse del casquillo de bala. A 3 años de prisión fueron sentenciados el médico Juan Gaubri y el vecino Sergio. El primero por haber avalado la versión de que el deceso de Marta había sido producto de un accidente, además de ordenar la limpieza de la escena y no dar parte a las autoridades sobre la muerte dudosa. Sergio fue señalado de haber pedido a la vigilancia del Country Club Carmel que no le dieran acceso a la policía. El tribunal ordenó la detención inmediata de todos los condenados. Fueron trasladados a la Unidad Penal 41 de Campana, donde estaba preso Carlos. De alguna manera, se dieron ánimo unos con otros en esos días difíciles. Afuera, sus abogados estaban haciendo todos los trámites para la excarcelación de sus defendidos, mientras la condena no fuera confirmada en una segunda instancia, lo que finalmente consiguieron luego de presentar varios habeas corpus. Salieron libres tras depositar las fianzas impuestas por el tribunal. El único que permanecía preso era el viudo, cuya condena fue ratificada el 10 de septiembre de 2012 por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, luego de rechazar 2 pedidos de nulidad presentados por su defensa. Pasó 7 años y medio en la Unidad Penal número 41 de Campana, hasta que cumplió 70 años. Entonces, en febrero de 2015, le dieron el beneficio de prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Para finales de ese mismo año, los familiares de Marta recibieron una noticia que fue tan buena como efímera. Nicolás, el vecino a quien ellos siempre señalaron como el responsable del crimen, y a quien la fiscalía nunca investigó en profundidad, había sido detenido por un hecho aislado. En esta ocasión su arresto fue realizado por la División de Drogas Peligrosas de la policía, tras una investigación de inteligencia en la Villa Real Golf Club de General Rodríguez. Lo encontraron vendiendo sustancias ilícitas en una fiesta de música electrónica en la zona norte del conurbano bonaerense y le incautaron una bolsa con más de 100 pastillas. A raíz de esto, fue procesado por tráfico ilegal de sustancias estupefacientes, agravado por el número de personas organizadas. Pero decimos que la alegría de la familia de Marta duró poco porque rápidamente el sujeto fue puesto en libertad. Para ese momento salieron a relucir los extensos registros policiales de Nicolás, que no había parado de meterse en problemas durante todos esos años en los que no habían sabido de él. Se supo que en 2003, un año después del crimen de Marta, fue acusado por los delitos de hurto, defraudación y robo. 2 años más tarde, en 2005, firmó un acuerdo con la fiscal general de Capital Federal, Ana María Lenardón, admitiendo 7 robos en casas de amigos o conocidos suyos a quienes les había hurtado previamente las llaves. En el acuerdo aceptó una pena de 4 años de prisión. En tanto, en la provincia de Buenos Aires, firmó otro acuerdo con el fiscal Mario Coan, admitiendo un robo y una pena de 1 año de prisión. En 2007 fue liberado.
En 2010 y 2011 fue acusado por Inés por amenazas y coacción luego que ella finalmente tramitó el divorcio. Tuvo otra denuncia en su contra un año después, en 2012, por falsificación de documento y estafa. A pesar de todo este prontuario, Nicolás continuó libre, al menos durante unos años más, mientras, paradójicamente, el viudo de Marta tenía prisión domiciliaria y usaba un grillete electrónico. Para finales de 2016, el Tribunal de Casación bonaerense revisó la causa de Carlos por pedido de la Corte Suprema y aparecieron nuevos datos. Uno de ellos afirmaba que las fracturas que presentaba Marta en la caja torácica habían sido ocasionadas por las tareas de resucitación y que las costillas fracturadas no tenían sangre, con lo cual quedaba en evidencia que el crimen había ocurrido por lo menos 30 minutos antes de lo que estipuló el fiscal Diego Molina. De esta manera, se estableció que la socióloga no falleció cerca de las 7 de la noche, sino minutos antes o después de las 6:30. Ante esta nueva evidencia, que la Fiscalía nunca tomó en cuenta, pese a que sí tuvo conocimiento de su existencia, los jueces concluyeron que no había pruebas suficientes para condenar a Carlos. Por lo tanto, anularon su condena y lo absolvieron. Aunque el Ministerio Público Fiscal bonaerense apeló el fallo, la Corte Suprema de Justicia rechazó dicha petición y dejó firme la absolución. Cuando la justicia absolvió de culpa a Carlos y clausuró la teoría del viudo como autor del crimen, también pidió que se investigara quién había sido el culpable. Como la causa prescribía en octubre de 2017, la Fiscalía General de San Isidro decidió armar un equipo de especialistas para que hicieran una nueva investigación. El expediente completo recayó en los fiscales Andrés Quintana y María Inés Domínguez, quien falleció posteriormente en 2019. Ambos le dieron un giro al caso al citar a declarar a Nicolás y a su exesposa Inés, así como a 2 vigilantes del barrio privado Carmel, identificados como Norberto Glennon y José Ortiz. Según los nuevos fiscales, Diego, el anterior, no investigó correctamente las pistas que apuntaban hacia Nicolás, pues había pruebas que demostraban que el sujeto estaba dentro del barrio privado al momento del crimen. La nueva investigación retomó la idea de que Nicolás, en compañía de los 2 guardias de seguridad, Norberto y José, ingresaron a robar en la casa, donde fueron sorprendidos con la llegada de Marta, a quien le quitaron la vida porque los había reconocido. Según las declaraciones de Carlos, días después de los hechos, se percataron de que en la casa faltaba una pequeña caja fuerte en la que la mujer guardaba dinero de la Asociación Damas del Pilar, de la que era tesorera. Aunque durante las distintas revisiones de la escena del crimen no se encontró ADN de Nicolás en la casa de la víctima, una serie de indicios y testigos abonaron la sospecha de que el ladrón de casas en el Country Carmel fue la última persona que estuvo cerca de Marta en los minutos previos a que acabaran con su vida. Entre los testigos estaban los 3 vecinos, Santiago Azorey, Marco Cristiani y Pedro Aspirós, quienes la tarde del 27 de octubre de 2002 vieron a Marta en su bicicleta y un minuto después, a las 6:12, los 3 se cruzaron con Nicolás. Luego de analizar las declaraciones de estos testigos, los fiscales concluyeron que Marta llegó a su casa alrededor de las 6:15 de la tarde. A partir de la revisión de estas declaraciones y de otras pruebas, los representantes del Ministerio Público establecieron que todo había ocurrido en 5 minutos. Desde que la víctima ingresó en su casa, subió las escaleras, fue sorprendida por Nicolás, luchó con su agresor hasta que cayó sin vida por los balazos y el sujeto abrió el grifo de la bañera y escapó. Para los fiscales el crimen había sido ejecutado entre las 6:15 y las 6:30 de la tarde. Dicha presunción se fundó en el informe de la autopsia que indicó que el cuerpo presentaba una lesión post-mortem producido en las maniobras de resucitación, las cuales fueron realizadas a las 7:35 de la noche aproximadamente. Los forenses indicaron que la víctima perdió la vida entre media hora y 1 hora antes de que le provocaran esa lesión para intentar reanimarla. Según los registros de las cámaras de seguridad del conjunto residencial,
la primera ambulancia ingresó a las 7:28 y demoró 4 minutos y 50 segundos hasta llegar a la casa de Marta. Esas mismas cámaras captaron el momento en que Nicolás se fue de la urbanización. Según los registros, fue a las 6:59 de la noche cuando salió. Un detalle llamativo fue que no eligió usar la salida principal que corresponde a los residentes del privilegiado lugar, sino que lo hizo por el sector de no socios. Iba al volante de un Fiat Siena. Con estas nuevas pruebas, la coartada que el sujeto armó en aquel momento para cubrir su responsabilidad se derrumbó después de más de 21 años, pues él había declarado que salió del lugar a las 5 de la tarde a encontrarse con su madre en Palermo. Asimismo, la fiscalía también tenía los testimonios de algunos empleados de una estación de servicio cercana, donde Nicolás desayunaba. Según las declaraciones de estos testigos, al día siguiente de los hechos, el sujeto preguntó por el crimen en el Carmel, cuando para ese momento se pensaba que lo ocurrido con Marta había sido un accidente. En 2018, mientras era indagado por el caso de Marta y los detectives continuaban reuniendo pruebas en su contra, otro fiscal lo imputó por 6 robos en otros barrios privados del norte de Buenos Aires. Para el año 2019, el juez de garantías de San Isidro, Eduardo Costa, elevó la causa a juicio oral, en la cual Nicolás estaba acusado por los delitos de homicidio triplemente agravado por haber sido cometido con el uso de arma de fuego y por su comisión criminis causa, es decir, que llevó a cabo el crimen para cometer otro delito. Y todo eso estaba agravado por alevosía en concurso real del delito de robo calificado por el uso de armas. En el caso de los 2 vigilantes de Carmel, Norberto y José, fueron acusados como presuntos coautores del crimen de la socióloga. Mientras esperaba la llegada del juicio en 2020, el Tribunal de San Isidro sobreseyó de la causa por encubrimiento a los hermanos de Marta, Horacio y Juan Carlos, así como al vecino Sergio Vinello. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme de manera definitiva la absolución de Carlos en el crimen de su esposa. Ya para ese entonces, el hombre tenía serios problemas de salud que se habían agravado durante su larga estancia en prisión sin ser culpable. Luego que todos los familiares de la socióloga quedaron libres de culpa, el 13 de julio de 2022, inició el juicio en contra de Nicolás y los 2 exvigilantes en el Tribunal número 4 de San Isidro. Los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González estuvieron al frente de la acusación. Al iniciar el debate, la fiscalía puso sobre la mesa las 6 balas para decir que la acusación demostraría, de manera irrefutable, que Nicolás era el responsable del crimen. Graficó sus argumentos con cada uno de los casquillos calibre 32, iguales a los que impactaron contra la cabeza de la víctima. La fiscalía hizo un recuento de todos los robos perpetrados por el acusado a lo largo de tantos años para probar que ingresaba a las casas de sus víctimas como invitado y allí aprovechaba de robar las llaves para ingresar posteriormente y sustraer objetos de valor y dinero. De este modo, si Nicolás entraba a robar las casas cuando estaban vacías, no era descabellado pensar que hizo lo mismo en la residencia de Marta. Según el relato de la fiscalía, asaltó casi todas las viviendas que rodeaban perimetralmente a la de la víctima. También se estableció que particularmente los domingos, entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, era su horario de confort criminal. Debido a la cercanía de su casa con la de la pareja, el acusado conocía los movimientos y costumbres de los vecinos. Sabía que los domingos por la tarde, Marta jugaba al tenis y que la residencia estaba vacía. Pero el 27 de octubre de 2002, minutos después de las 6 de la tarde, el plan que había aplicado en los otros robos falló, pues la dueña de la casa adelantó su regreso debido a la tormenta y lo sorprendió dentro de su habitación, en la planta alta de la vivienda, mientras concretaba el asalto. Intentando ponerse fuera de su alcance, Marta corrió a refugiarse en el baño e intentó cerrar la puerta, pero Nicolás la abrió de una patada, entró y sometió a Marta,
quien intentó luchar por su vida, hasta que el agresor le asestó un puñetazo en el rostro que la hizo caer entre el bidet y la bañera, donde sangró profusamente. Después, aprovechándose del estado de indefensión de la víctima, oprimió el gatillo de su arma en 6 ocasiones. Según el informe forense, uno de los proyectiles le provocó una lesión superficial, rebote, en el sector de la bóveda craneana y quedó al costado del bidet, y que fue el famoso pituto hallado por uno de los familiares, mientras que los otros 5 restantes fueron efectuados a corta distancia. Uno de los disparos le provocó una lesión contuso perforante con fractura de cráneo, y los 4 restantes impactaron en el pabellón auricular izquierdo. Según la reconstrucción del crimen, antes de huir, el acusado maquilló la escena y abrió el agua para llenar la bañera con el objetivo de que quedara como un accidente doméstico. Asimismo, los fiscales tumbaron la coartada de Nicolás, en la que él aseguró que había dejado el barrio sobre las 5 de la tarde y que a las 7 de la noche paseaba con su madre a muchos kilómetros del lugar. Aunque su defensa incluso presentó el ticket de una compra que hicieron a las 7:40 de esa noche, 2 registros de llamadas que el ministerio mostró a los jueces contradecían su testimonio. Según el análisis de los registros telefónicos, a las 7 de la noche Nicolás llamó a su madre. Según los fiscales, lo hizo para coordinar la coartada, y sobre las 7:30 recibió otra llamada. Ambas fueron registradas desde Pilar, donde estaba el barrio de Carmel, y no en la capital como él decía. Asimismo, el Ministerio Público sostuvo que, de acuerdo al informe forense, los disparos realizados a la víctima habían sido a quemarropa, por lo que necesariamente la sangre de Marta tuvo que haberse transferido a su atacante. Esta observación fue ratificada por 2 testigos, una empleada doméstica que trabajaba en la casa de Nicolás, quien afirmó que cuando volvió a su residencia a la medianoche lavó la ropa que llevaba puesta, algo que nunca hacía. Esto fue ratificado por su exesposa Inés. Durante el debate, continuaron apareciendo más pruebas en contra de Nicolás. Algunas de ellas se obtuvieron como parte de una investigación privada realizada por la familia de Marta. Dichas evidencias fueron presentadas en su momento a Diego, el fiscal de la causa en aquel entonces, pero él las rechazó. Finalmente, la justicia las admitió como pruebas en este juicio. Se trataba de unas grabaciones hechas por un investigador privado entre los años 2003 y 2005, las cuales fueron certificadas por un escribano. Los videos, que fueron grabados de manera oculta, buscaban seguir 2 importantes pistas halladas por los hermanos de Marta. Una de esas pistas la obtuvo Juan Carlos, quien aseguró que Francisco Pachelo, hermano de Nicolás, le dijo que el acusado le había quitado la vida a Marta. La otra pista la aportó Horacio, quien señaló que un empleado de la empresa, propiedad de la familia de Nicolás, le dijo que días antes del crimen de la socióloga, el acusado había estado disparando en ese lugar con un arma calibre 32. Además, el peón le aseguró que había acompañado a Nicolás a comprar balas para ese armamento y le dijo que se la iba a regalar. Las confesiones obtenidas en las grabaciones que avalaban las pistas conseguidas por Juan Carlos y Horacio eran fundamentales, ya que, según la autopsia, a Marta le habían quitado la vida con un arma de ese mismo calibre. El investigador privado que hizo las grabaciones subió al estrado como testigo de la acusación y les mostró a los jueces el maletín rectangular negro que llevaba consigo, que contenía en su interior una videograbadora VHS. Explicó dónde estaban la cámara y el micrófono, y además detalló que la cinta tenía una duración de unos 45 minutos. Gracias a los avances tecnológicos, pudo ser digitalizada por la policía. Durante la audiencia, el testigo mostró 3 videos, 2 en blanco y negro y el tercero a color, los cuales fueron filmados con el portafolio falso. En la primera grabación, se podía ver una casa de venta de municiones a la cual la familia aseguraba que había acudido Nicolás días antes del ataque. Allí compró una docena de balas por el costo total de 11 pesos argentinos, alrededor de $4,
sin presentar ningún tipo de certificación de licencia de armas para realizar la compra. Las otras grabaciones mostraban a Mario Rivero, un ex empleado de la tosquera familiar del acusado, quien contó que le pidió a Nicolás un arma tras un robo ocurrido en esa zona de Villarosa, en Pilar, pero él no se la entregó. Señaló que lo acompañó a comprar 15 proyectiles e incluso lo vio disparar un revólver de color metálico y blanco, pero no salían todos los tiros, pues se trataba de un arma un poco vieja. En la sexta jornada del juicio, un testigo, que era amigo de Roberto, complicó aún más a Nicolás. Se trataba de Mariano Alberto Maggi, dueño de un concesionario de autos, cuyo testimonio revolvió una turbulenta historia familiar que implicaba el deceso de sus dos padres, quienes aparentemente habían atentado contra sus vidas. Según este testigo, el acusado le había comprado una camioneta con un cheque robado. Al reclamarle por la estafa, se originó una fuerte discusión entre ellos, en medio de la cual Nicolás le advirtió que si había tenido el valor de quitarle la vida a su propio padre, no le temblaría el pulso para acabar con él y con su esposa. La confesión de este testigo destapó una causa que ya estaba archivada. A esto se le sumaron las declaraciones de la madrastra de Nicolás, Jacqueline Barbará, quien afirmó que estaba segura de que el sujeto tuvo que ver con el deceso de su esposo. Ante esto, a pedido de los fiscales, la justicia de San Isidro reabrió la causa abierta en enero de 1996 por la defunción de Roberto Pachelo, el famoso exconductor de carreras, para que se investigara si su hijo tuvo alguna implicación en este hecho. Una vez que se sembró esa idea en los presentes en la sala y que se divulgó a la opinión pública, era imposible que se dejara de abordar el fallecimiento de su madre, Silvia, el cual también lo señalaba como un culpable indirecto. En el tribunal se reprodujo una llamada entre la mujer y su hijo, la cual pudo haber sido el detonante para que posteriormente se quitara la vida, cayendo al vacío desde su departamento en el piso 11 de un edificio en Retiro. Eso ocurrió el 29 de mayo de 2003, a menos de un año del crimen de Marta. Durante el juicio se reveló una conversación en la cual el sujeto fue tan irrespetuoso y cruel con Silvia que dejó perplejos a los presentes. En el audio reproducido se podía escuchar a Nicolás preguntándole a su madre si había llamado a Inés, su pareja en aquel momento. Silvia le respondió que sí, pero le advirtió que estaba preocupada por ellos y de que los fueran a culpar por el crimen de Marta. Esa respuesta desató la furia de Nicolás. No conforme con insultar a su madre, diciéndole que era un ser detestable, la definió, de forma muy despectiva, como una retrasada mental, y finalmente la instó a que se lanzara por la ventana para que él pudiera vivir en paz. El cierre de esa conversación, que ocurrió en enero de 2003, pareció un indicio de lo que sucedió 5 meses después. Silvia, antes de verse obligada a desmentir en el tribunal su supuesta coartada de Nicolás el día de los hechos, eligió cumplir el deseo de su hijo. Otra de las testigos citada por la fiscalía fue Inés, la exesposa de Nicolás, quien lo definió como un ladrón, psicópata, manipulador y mentiroso. Refirió que se había divorciado de él en el año 2010, y no antes, porque le tenía miedo y se dio cuenta de que era un hombre violento y con muchos problemas mentales. Dijo que, aunque no recordaba mucho de lo que había pasado en Carmel en esa época, sí podía dar fe de todos los robos cometidos por su ex esposo a lo largo de los años que vivieron juntos. Tras la intervención de Inés, el representante del Ministerio Público definió al acusado como un psicópata, narcisista, ludópata empedernido, capaz de matar y mucho más. Recordó que además del crimen de Marta, ese mismo tribunal también lo juzgaría por el robo de 8 casas en barrios cerrados. En la larga lista de perjudicados por los asaltos estaban Fernando Sansuste, Eduardo Sancoli, Marta Auge, Carlos Zapata, Ronald Moller, Matías Nocetti y Ana Herraiz de Guerrero.
Otro de los testigos de la fiscalía y que se había constituido como parte querellante en el proceso fue Carlos. Durante su turno en el estrado, declaró que desde hacía 20 años esperaba el momento para estar frente al responsable del crimen de su esposa, para quien pidió la máxima pena posible, pues no solo le había quitado la vida a una mujer maravillosa, sino que también le había robado a él la libertad durante 7 años. La masajista Beatriz también fue llamada a declarar, y como rasgo llamativo vale decir que a todas las audiencias a la que asistió, incluso a las de este tercer juicio, llegó con la cara tapada y evitó que la prensa le sacara fotos. Tuvo el mismo abogado que Nicolás, Roberto Rivas, lo que generó sospechas. De hecho, la fiscalía pidió que se le investigara por falso testimonio y posible encubrimiento del imputado, pero no se halló ninguna prueba en su contra. El rol de esta mujer fue fundamental para establecer incongruencias en la línea del tiempo. Según la familia de Marta, ella fue la segunda persona en llegar a la casa y estaba presente cuando Carlos llamó a emergencias. Pero los vigilantes aseguraron que llegó a las 6:55 y estuvo más de 20 minutos esperando en la entrada. Para el abogado querellante, Gustavo Echem, quien representaba en el juicio a Carlos, la masajista había sido funcional a la defensa de Nicolás y la calificó como un personaje siniestro. Durante el debate, Nicolás subió 2 veces al banquillo de los acusados, donde, si bien admitió ser culpable de los robos, aseguró que era totalmente inocente de los cargos relacionados con el crimen de Marta. Entonces, para allanar el camino de la fiscalía y poder acusarme a mí, hicieron que la causa prescriba, para tener el camino libre contra Pachelo. Hoy me encuentro en el año 2022, acusado del homicidio de María Marta García Belsunce, sin ninguna prueba en mi contra. Ninguna. Todas las pruebas que están en el expediente hoy estaban desde el año 2002. No hay un testimonio nuevo, no hay un testigo, no hay una huella, no hay un pelo, no hay un arma, no hay absolutamente nada en el juicio en el que yo estoy sentado hoy como acusado que no haya estado en el año 2002. Los otros 2 coacusados también tuvieron la oportunidad de dar sus testimonios. En el caso de José, fue el que mayor participación tuvo en los minutos posteriores al crimen. Fue a la casa de Marta a averiguar por qué no le daban la autorización a la masajista para ingresar. Según su versión, tocó varias veces a la puerta, nadie lo atendió y se quedó esperando unos 5 minutos. Luego entró Carlos y le dio el pase a la masajista. El coacusado era quien normalmente tenía asignada la tarea de vigilar lo que hacían Nicolás y su entonces esposa Inés durante todo el día. Sin embargo, según su testimonio, la tarde en que ocurrieron los hechos, el otro coacusado, Norberto, era el encargado de vigilarlos. Dijo que 5 minutos después de haber visto a Carlos, escuchó por la radio interna de vigilancia que Nicolás se retiraba del Carmel, aunque luego aclaró que ese día no lo había visto. Esa historia fue derribada por su compañero Diego Rivero. Relató que José le dijo esa tarde que Nicolás había hecho una buena jugada al salir del complejo habitacional sin marcar la tarjeta, por lo que su salida no fue registrada. Pero las acusaciones del testigo no terminaron ahí. También habló del trabajo de ambos coacusados como vigiladores, advirtiendo que todos sabían que ellos se metían a las casas a cometer fechorías con Nicolás. Ese testimonio le dio fuerza a la tesis fiscal del robo, que terminó en un ataque fatal. Aunque había 2 motivos que cuestionaban la posibilidad de que José hubiera apretado el gatillo. El primero era que, basados en la distancia en la que fue disparada el arma, le hubiese manchado la camisa blanca de sangre, y eso no ocurrió. Y el otro era que el vigilador portaba un arma calibre 38, muy distinto al del arma homicida. Seguidamente, subió al estrado el otro coacusado, Norberto. A pesar de que sus acciones no habían sido tan importantes, pues solo se le ordenó custodiar la residencia de los García Belsunce desde afuera, una contradicción en sus declaraciones y su pasado como ladrón de casas lo sentaron en el banquillo de este nuevo juicio.
Según se supo, en su primera entrevista con las autoridades en el año 2003, declaró que después de entrar en la casa de Marta, le comunicó por radio a su compañero José que la socióloga había tenido un accidente y que seguro les iba a tocar pasar una mala noche por eso. Luego contó que había visto salir a Carlos de la vivienda para llamar a alguien a quien le dijo que su esposa había fallecido y que preparara el papeleo. Sin embargo, en sus declaraciones durante el juicio contra Carlos en 2007, cambió su versión. Según la nueva, fue José quien le dijo que en la residencia de los García Belsunce había pasado algo raro y le pidió que se quedara vigilando la casa. También aseguró que no recordaba haber visto a Carlos hablar por teléfono. Al final de su testimonio, afirmó que él no tenía que vigilar a Nicolás, pues esa tarea era de José, quien portaba armas, mientras que él no andaba armado. Según la acusación fiscal, Norberto, en su carácter de vigilador, había trabajado con Nicolás para entrar en la casa de la víctima a robar, y cuando encontraron a la socióloga, acabaron con su vida para que no los delatara. En medio del debate, la defensa de Nicolás convocó a declarar a 4 vigilantes como testigos por estar presentes en el lugar de los hechos el 27 de octubre de 2002. Uno de ellos era Víctor Hugo Contreras. El hombre señaló que era él quien estaba a cargo de la vigilancia de Nicolás, pero como esa tarde se jugaba el superclásico de fútbol Boca Junior y River Plate, confesó que no les prestó atención a los movimientos del acusado porque estaba atento al partido. Dijo que lo único que podía recordar, después de 20 años, era que vio entrar a Nicolás a su casa, aunque no pudo precisar con exactitud la hora. Lo que sí recordaba con claridad era que el sujeto tenía una camiseta de River Plate y unos shorts. Este dato, por pequeño que pudiera parecer, resultó importante, ya que coincidió con la versión de los últimos 3 testigos que vieron esa tarde a Marta pasar en bicicleta rumbo a su casa y a Nicolás, minutos después, supuestamente trotando bajo la lluvia, algo demasiado inusual. Durante la etapa final del juicio, la Fiscalía trajo a colación el episodio ocurrido entre Marta y Nicolás por la pérdida de la mascota de ella e incluso presentó como prueba un audio para demostrar que el acusado sentía rencor por la víctima, y esa pudo haber sido otra de las razones para quitarle la vida. En las grabaciones se podía escuchar a Nicolás refiriéndose a Marta de manera despectiva. No sé, boludo, me meten este quilombo con esta vieja conchuda, boludo, que ni la conocía, ni estaba en el club, ni nada. No sé, parece que los fiscales se pusieron a investigar a todos los socios del club, y el único que había que tiene un quilombo, viste, que tiene un tema abierto por unos cheques que me afanaron, y viste, qué sé yo, soy yo. Y aparte, no sé, salieron 2 otras versiones que yo con la mina estaba peleado a muerte y no sé qué, todas mentiras. En tal sentido, sus representantes legales presentaron documentos que fueron admitidos como prueba para contrarrestar las acusaciones hechas por la Fiscalía sobre el hecho de que el imputado había robado el perro. Su abogada aseguró que cuando desapareció el animal, Marta repartió panfletos para buscarlo, en los que ella misma colocó el teléfono de su casa, describió cómo se perdió el animal y en ningún documento hizo mención a Nicolás. En sus alegatos finales, los fiscales solicitaron al tribunal la pena de prisión perpetua para Nicolás, a quien consideraron autor del crimen. Luego de 4 meses y medio, en los cuales se realizaron 30 audiencias y fueron escuchados alrededor de 100 testigos, el 2 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral número 4 de San Isidro emitió una decisión que resultó decepcionante para muchos, pues Nicolás Pachelo fue absuelto de todos los cargos relacionados al crimen de María Marta García Belsunce. El fallo de los jueces Esteban Andregin y Osvaldo Rossi, que votaron a favor de la absolución, y Federico Eque, que votó por la condena, determinó que la Fiscalía no había podido probar, más allá de una duda razonable, la responsabilidad del acusado en los hechos. Sin embargo, no quedó en libertad, porque el mismo tribunal lo halló culpable de los 6 robos a viviendas ocurridos entre los años 2017 y 2018
en distintos barrios privados de Buenos Aires. Por esos delitos, los 3 jueces lo condenaron a 9 años y medio de prisión. El fallo fue como una cachetada para los familiares de Marta, en especial para Carlos, de 78 años, quien aseguró que no se rendiría hasta lograr que el responsable del crimen de su esposa pagara por lo que hizo. Dijo que tenía fe en los fiscales y en lo que pudieran hacer a futuro, e insistió en que llevaba 21 años en esa lucha y no se rendiría tan fácilmente, pues estaba seguro de que su esposa le daría las fuerzas que necesitaba para obtener justicia. Nadie creyó en la absolución de este hombre. Carlos, no pare, usted tiene que seguir. Por su parte, Horacio arremetió verbalmente contra los jueces, a quienes acusó de haberle quitado la vida de nuevo a su hermana con su decisión. En tal sentido, los fiscales presentaron un recurso de casación, igual que los abogados querellantes Gustavo Echem y Sebastián Maizón, por considerar que el fallo no solo fue arbitrario, sino también carente de imparcialidad. En el escrito de 197 páginas, elevado a la Cámara en diciembre de 2022, los fiscales fueron muy críticos con los jueces que absolvieron a Nicolás, advirtiendo que parecía que no habían participado del juicio ni atendido las manifestaciones de los testigos, pues simplemente pasaron por alto todo lo que se les presentó. Para ellos, estaba claro que la absolución ya estaba decidida, desde antes de comenzar el debate, por los 2 magistrados que votaron a favor. El fallo tardó 2 años en llegar, tiempo que Nicolás aprovechó para obtener beneficios, entre ellos la reducción de su condena por los robos. El 4 de julio de 2023, el tribunal le restó 7 meses a la pena que le habían dictado, gracias al estímulo educativo propiciado por sus defensores. Según los registros judiciales, Nicolás había obtenido el título de bachiller con orientación en ciencias sociales, además de haber asistido a 2 talleres de informática y de carpintería durante su estancia en prisión. Pero no todo fueron buenas noticias para él, pues un mes más tarde, en agosto de ese mismo año 2023, se le sumó otra detención por un robo en un urbanismo de clase alta en Ituzaingó, que le jugó en contra cuando pidió la libertad condicional y las salidas transitorias. Esta acusación ya se había ventilado durante el juicio, pero en ese momento no se pudo sumar al debate y se abrió un nuevo expediente. En la misma resolución, el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Isidro dispuso que el prisionero fuera puesto bajo un régimen de alojamiento abierto, aunque sin salidas, del penal bonaerense de Gorina, en La Plata. Aunque esto significaba que el hombre iba a permanecer por un buen tiempo encerrado, nada era suficiente para la familia de Marta, que seguía esperando que su crimen no quedara impune. Finalmente, luego de 21 años de una extenuante batalla jurídica, el 27 de marzo de 2024, la Sala Primera de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires decidió revertir la absolución y condenar a Nicolás Pachelo, de 47 años, a cadena perpetua por arrebatarle la vida a la socióloga María Marta García Belsunce. La decisión fue tomada por los jueces del Tribunal Superior Fernando Luis María Mancini y María Florencia Budiño, quienes luego de revisar los fundamentos de la sentencia consideraron que el crimen de Marta fue ejecutado por Nicolás para evitar ser descubierto por el robo. Según los magistrados, el sujeto sustrajo de la residencia un cofre con dinero, cuya ausencia fue detectada después de los hechos por la familia de la agraviada. El fallo, de más de 400 páginas, dispuso la sentencia del acusado como autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma y homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego, que se sumaban a la confirmación de la condena por los robos, por la cual ya estaba tras las rejas. Tras escuchar el fallo, su abogada Raquel Pérez Iglesias anunció que apelaría la decisión ante otro tribunal de la Cámara de Casación antes de llegar a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.
Las reacciones por parte de los familiares de Marta no se hicieron esperar. En tal sentido, Juan Carlos celebró la condena y apuntó contra el Poder Judicial, especialmente contra los jueces que lo absolvieron en primera instancia, a quienes acusó de haber sido comprados por Nicolás. Si bien este fallo no era definitivo, pues había que esperar que otras instancias ratificaran o anularan la decisión, Juan Carlos estaba convencido de que ningún otro tribunal revertiría la sentencia, pues había quedado demostrado que Nicolás fue el responsable de quitarle la vida a su hermana. Asimismo, pronunció duras palabras contra el fiscal Diego Molina Pico, acusándolo de ser un cara dura y responsabilizándolo por la mala investigación que llevó a cabo cuando ocurrieron los hechos. Por su parte, Carlos, quien estuvo injustamente señalado como criminal y perdió 7 años de su vida en prisión, se sintió complacido y aseguró que la misión estaba cumplida. Mirá, feliz no puedo estar porque María no está. Claro. Misión cumplida. Creo que son las palabras que puedo... Misión cumplida. Tal cual. Empecemos de nuevo. Mientras los allegados a la socióloga celebraban la sentencia, Nicolás escribió una carta en la cual expresó su frustración y ratificó su supuesta inocencia. En el escrito, realizado desde el penal donde estaba recluido, señaló que durante los 22 años transcurridos había decidido defenderse porque creía en el Poder Judicial, pero lamentablemente se había equivocado. Refirió que habían condenado a un inocente y con eso no solo lo perjudicaron a él, sino a toda su familia, en especial a sus 3 hijos, a quienes los demás señalaban porque su padre era supuestamente un criminal. Señaló que le habían quitado las ganas de vivir, quebrando su espíritu y su fe, y consideró que el fallo condenatorio había sido para tapar 20 años de barbaridades judiciales. Aseguró que hubo una corrupción en la causa, pues en los últimos 20 años hubo 3 juicios en los cuales habían participado unos 20 jueces de distintas instancias, quienes habían condenado primero a la familia de Marta y ahora lo condenaban a él con las mismas pruebas del año 2002. Entonces, según la justicia, todos fueron culpables y también fueron inocentes. El caso de Marta y los posteriores vericuetos de la investigación fueron inspiración para varios documentales, uno de ellos de Netflix llamado Carmel, ¿Quién mató a María Marta?, realizado en 2020, y la serie original María Marta, El crimen del country, lanzada por el canal Discovery en 2022. Aunque la condena de Nicolás suponía un cierre del caso, esta historia aún continúa, pues todavía falta que la Corte ratifique su sentencia y que se defina el destino del fiscal Diego Molina Pico, quien deberá enfrentar a la justicia tras una demanda realizada en 2022 por los familiares de Marta, por su presunta negligencia en la investigación. En abril de 2024, la causa en contra del fiscal se reactivó y el juez Walter Saetone, de Juzgado de Garantías número 7 del distrito, autorizó a que Carlos se constituyera como querellante. Tras esta decisión, los representantes legales del viudo, Gustavo Echem y Sebastián Maisón, ratificaron la denuncia contra el fiscal por el delito de encubrimiento agravado, por el cual podría recibir hasta 6 años de prisión. Argumentaron que Diego favoreció en el expediente a Nicolás y eso impidió que se conociera su responsabilidad en el crimen. Se apoyaron para la denuncia básicamente en los testimonios de los ex jefes policiales Ángel Becerra y Alejandro Elortz, quienes formaron parte de la investigación cuando ocurrió el ataque fatal, así como de Alejandro Araúz, un vecino de Carmel Country Club, quien era miembro de la Comisión de Seguridad del Conjunto Residencial al momento del crimen y a quien nos referiremos como Araúz para evitar confusiones. Los 3 aportaron testimonios que implican a Nicolás y cuestionaron la actitud del fiscal. Por ejemplo, Araúz afirmó que Nicolás fue la persona que estuvo más cerca del lugar del crimen y del momento del hecho, y agregó que durante esa época, en la urbanización ocurrieron robos, amenazas y extorsión que apuntaban al vecino problemático que finalmente fue condenado por el crimen.
atribuyó la demora en hacer justicia a que el fiscal Diego actuó de forma decididamente negligente y evitó investigarlo. Calificó su trabajo como una investigación inconducente, guiada por una persona dispuesta a entorpecer y encubrir. Por su parte, el comisario general retirado Ángel y el comisario mayor retirado Alejandro, quienes estaban a cargo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Pilar al momento del crimen, coincidieron en que la hipótesis que conducía a Nicolás era altamente positiva, pero no hubo forma de avanzar en esa dirección, pues el fiscal Diego realizó una investigación unidireccionada hacia la familia de la víctima. Lo que busca la familia de Marta es la destitución de Diego, quien actualmente se desempeña como fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia de San Isidro. Mientras se espera la decisión, Carlos vive en Luján, donde formó una nueva familia junto a Jorgelina, una de las mujeres que lo acompañó durante los primeros procesos judiciales, y el padre de ella, quien le brindó su vivienda cuando fue beneficiado con la prisión domiciliaria en 2015. Aunque está retirado, realiza algunos trabajos de asesoría en materia financiera y pasa la mayoría de las tardes jugando bridge con sus amigos. Con relación a los familiares de Marta, su hermano Horacio mantiene su programa de radio y su trabajo como periodista. Juan Carlos trabaja como asesor de seguros. Irene estudió Derecho y se dedica a la abogacía, mientras su esposo, Guillermo Bartoli, a quien Diego también implicó en la causa, falleció en 2014 a causa de un cáncer terminal. En el caso de Nicolás, pasa sus días en la cárcel bonaerense de Gorina, en La Plata. Este caso es, sin dudas, complejo, ya que envuelve una historia bastante enrevesada, con un presunto encubrimiento de la familia y cuestionamientos a la imparcialidad de la justicia por encarcelar a medio mundo, menos al que resultaba más evidente. A eso se sumó una cobertura excepcional de los medios de comunicación que han mantenido el tema siempre vigente. Aún hoy, este caso genera polémica e intensos debates en la opinión pública argentina. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.